funcionarios provinciales y municipales, autoridades de la delegación del Colegio de Abogados de Villa Constitución y a través de la delegación a todos los colegas abogados en su día, feliz día, aprovecho para saludarlos también, vecinalistas y vecinos de nuestra ciudad. Bueno, hablo en representación y en nombre de todo el Consejo cuando digo que para nosotros es un honor ser hoy sede de esta charla organizada por el Instituto de Mediación de la Delegación del Colegio de Abogados, denominada Violencias y Conflictividades, Tensiones y Desafíos. Voy a pedirle al secretario deliberativo que presente al doctor Alejandro Nató, quien va a ser el disertante a cargo de esta charla de debate, a través de la lectura de la ordenanza número 5.338, que declara justamente visitante destacado al doctor Alejandro Nató. El Honorable Consejo Municipal sanciona con fuerza de ordenanza. Visto que el día 29 de agosto de 2014 se desarrollará en las instalaciones del Honorable Consejo Municipal la charla debate Conflictividades y Violencias, Tensiones y Desafíos, Gestión de Conflictos Comunitarios, dictada por el doctor Alejandro Nató, abogado, mediador, especialista en conflictos públicos, coordinador de la Oficina de Gestión de Conflictos de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, y considerando que dicho evento sea organizado por el Honorable Consejo Municipal de la Ciudad de Villa Constitución, el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción, Delegación Constitución y el Instituto de Mediación Local, que el doctor Alejandro Nató posee un extenso currículum vitae en su vida laboral. Se ha dedicado a través del estudio y el trabajo a la resolución pacífica de conflictos sociales. Es doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, abogado y procurador, mediador y especialista en gestión de conflictos públicos, ex defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representante permanente del Centro Carter en Bolivia y observador electoral de dicha institución. Certificate in Globalization, Georgetown University, Washington, D.C., Estados Unidos. Maestría en Resolución de Conflictos y Mediación, Universidad de León, España. Maestría en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos Campus Stelae, España. Profesor titular de Cátedra de Derecho Privado del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires. Profesor adjunto de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Presidente del Centro Internacional para el Estudio de la Democracia y la Paz Social. Coordinador académico del Instituto Latinoamericano del Ombudsman. Coordinador de la Oficina de Gestión de Conflictos de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, que lleva adelante actividades académicas y conferencias sobre cuestiones de gestión, manejo, resolución y transformación de conflictos, temas sociales, ambientales y derechos humanos, ponencias, talleres, cursos y conferencias brindadas en distintos países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Hungría, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Senegal y Uruguay, que además es docente universitario en Derecho y dicta maestrías en universidades de distintos países, destacándose también como consultor internacional, que publicó importantes libros sobre la temática como autor, coautor o colaborador. Por todo ello, el Honorable Consejo Municipal ordena, artículo primero, declarar visitante destacado al doctor Alejandro Nató en el marco de la charla debate Conflictividades y Violencias, Tensiones y Desafíos, Gestión de Conflictos Comunitarios, que se realizará en las instalaciones del Honorable Consejo Municipal el día 29 de agosto del 2024. Artículo segundo, entréguese copia de la presente ordenanza y diploma al doctor Alejandro Nató. Artículo tercero, comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese, registrado bajo el número 5338, Sala de Sesiones, 28 de agosto del 2024. Firmado Nicolás Rubicini, presidente del Honorable Consejo Municipal, Nicolás Rotilli, secretario del Honorable Consejo Municipal. Bueno, voy a invitar a los concejales presentes, a las autoridades de la delegación del Colegio de Abogados, la presidenta doctora María Florencia Suárez y a los integrantes del Instituto de Mediación para hacer la entrega al doctor Nató de la declaración de visitante destacado.
Bueno, le otorgo la palabra a la doctora Karina Tomasi en representación del Instituto de Mediación del Colegio de Abogados. Gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. La verdad que es un placer enorme, en principio, ver tanta gente que se ha convocado para escuchar y para debatir, para charlar sobre los conflictos comunitarios, sobre las nuevas herramientas para poder gestionarlos, para lograr lo que queremos todos, que es una sociedad más justa, más pacífica. Y tener el honor acá, junto con mis compañeras, están varios por ahí también dando vueltas, miembros del Instituto de Mediación, el honor de tener al doctor Alejandro Nató, que con su generosidad, su humildad, nos acompaña, viene, nos enseña, nos brinda toda su experiencia, y eso para nosotros es muy importante, y por eso también queremos que ustedes puedan escucharlo y puedan empezar a pensar que todo es posible, que tenemos la posibilidad nosotros de crear una sociedad más justa. Hoy justo es el Día del Abogado y no es casual que nos encontremos acá celebrándolo de esta manera. Nosotros pensamos en la abogacía también con una función social, pensamos que nosotros tenemos que acercarnos a la sociedad, que tenemos que trabajar colaborativamente, de manera constructiva, por la paz social, por restaurar el tejido social, por pensar en cómo restaurarlo y cómo incluir cada vez más herramientas de gestión de conflictos que permitan acercarnos más a esa justicia que tanto necesitamos, una justicia más humana y una justicia que responda realmente a las necesidades de la comunidad. Así que están también invitados para más adelante todo lo que podamos hacer y podamos brindar desde el Instituto de Mediación, desde el colegio, porque estamos a disposición. Así que muchísimas gracias y le cedo ahora la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que desde el Colegio de Abogados estamos muy contentos por su presencia. La verdad que es un honor para nosotros tenerlo acá en nuestra ciudad. Y sí, adhiero a lo que dice Cari. Hoy es el Día del Abogado, de la abogacía. Nosotros vivimos entre conflictos, tratando de gestionar los conflictos. Y está muy bueno que esta charla nos pueda dar esas herramientas para poder manejarnos y gestionar mejor los conflictos. Porque por lo menos nosotros desde la delegación del Colegio de Abogados estamos seguros de que gestionar estos conflictos de manera pacífica es muy importante y que las partes en los mismos conflictos puedan resolverlos. Yo por lo menos lo he visto en la mediación penal, a lo cual obviamente que estoy súper a favor de la mediación penal. Entiendo que sirve para todos, para los abogados, las abogadas, los mediadores, para las partes que tienen esos problemas. Así que escucharlo a usted y saber y conocer las herramientas para gestionar los conflictos va a ser un gran honor y una gran oportunidad. Así que muchas gracias por estar acá. Sin más preámbulos. Agradecida con Cari, formamos el Instituto de Mediación, yo soy la vice, la presidenta, agradecer la concurrencia, y empecemos con esto que tanto nos convocó y que nos alegra que estés acá. Es con micrófono, ¿no? ¿Tiene que ser con micrófono? ¿Sí? ¿Tiene que ser con micrófono o podemos hablar sin micrófono? Ah, estamos en vivo, entonces va con micrófono. Bueno, nos reta la tecnología. Bueno, un gusto enorme, realmente un placer, un honor estar acá con ustedes, recibir tan linda acogida por parte de las chicas, del consejo, de los concejales, las concejalas, y que tengamos la oportunidad de conversar alrededor de los conflictos, que sea una charla seria, pero al mismo tiempo que sea una charla que abarque lo social. Hoy es el Día del Abogado y yo festejo que los abogados puedan abrir las puertas a lo social. Costó mucho este lugar. ¿Por qué? ¿Y por qué hay cierto grado de resistencia? Hay cierto grado de visualización de que
El mundo de lo social es un mundo de los conflictos y el mundo de los conflictos es un mundo exclusivo de los abogados. Pero si esto se concibe como una cuestión social propiamente dicha, posiblemente rebase lo jurídico institucional, posiblemente rebase lo que puede llegar a ser la lógica de una sola disciplina y tenga que ser absolutamente interdisciplinario, transdisciplinario. Por eso, en buena hora que esto sea una convocatoria entre el Consejo Deliberante y el Colegio de Abogados. Me encanta que así sea. Bueno, quiero contarles una anécdota. Hace un ratito nomás se me quedó el auto. Yo vivo en Buenos Aires. Y me decía, revise el motor, problema del motor. Me decía el panel. Y yo veía eso y digo, no puedo creerlo. Y seguía andando un poco más porque estaba en el medio de la Panamericana, pero en el medio, ¿eh? Y claro, y cada vez el auto iba más despacito. Entonces puse las luces apropiadas para hacerles saber a los camioneros que no me tenían que pisar nada más y que me pasen. Y venía 40, 50, hasta que lo dejé a un costado. Y paró alguien al lado, cuando justo bajé para abrir el capó, y me dice, ¿te pasa algo? ¿Necesitas algo? Sí, le digo, no sé qué tiene el auto, pero sale humo. Y dice, ¿por qué no le abrís el capó y lo vemos? Le digo, qué bueno, ¿vos sos mecánico? No, no tengo ni idea, me dice. Ni idea. Pero dale, veamos juntos. Y en el medio de esto metía mano, me ayudaba. No pudimos con el auto, y el auto lo dejamos ahí. Y me dice, yo te llevo. Y me trajo hasta acá. Entonces, la verdad que uno renueva plenamente su confianza en las personas cuando pasa esto. Y la verdad que yo iba a suspender, no iba a venir, porque ya estaba. Pensaba en la grúa, en medio de la Panamericana. Bueno, ya está, terminó. Eran las 4:30 de la tarde pasada. Así que no llegaba. San Pedro, más o menos, no llegaba. Y sin embargo, este buen hombre me trajo hasta acá. Y charlando con él, me dijo que aparte está haciendo, aparte de vender ropa, es coach. Y que le encanta el tema de hablar con las personas. O sea que no solo hay buena gente en este mundo, sino que hay gente que le importa a las otras personas. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? De cómo está el Estado social. Porque habría que hablar del Estado del Estado, habría que hablar del Estado social, habría que hablar también del Estado de la democracia. Y no hay duda que uno, si empieza a tomar, para poder pensar la etapa y poder pensar lo social, si empieza a tomar cómo está el vínculo social entre nosotros mismos, y uno podría decir, mira, ha cambiado mucho porque el Estado cambió mucho. El Estado, a partir de cómo ha sido permeado por la financiarización, ha tenido perforaciones en las cuales, lógicamente, si está endeudado, con condicionamientos, se le achican los presupuestos y no puede hacer frente a todas las obligaciones que se hace cargo el Estado. Porque, entre otras cosas, los gobiernos no, el Estado tiene que afrontar, garantizar derechos. O sea, yo tengo derecho a educación, tengo derecho a la salud, los derechos económicos, sociales, culturales. Eso te los tiene que garantizar el Estado. Ahora, si no tienes fondos, es difícil que te diga, vos tenés derecho y vení que te los doy. Todos tenemos derecho a vivienda. Pero vos vas a reclamar tu vivienda y te dicen, no, mirá, los recursos del Estado son finitos, no hay para todos. Y así vamos rubro por rubro y vamos viendo que indudablemente hay un condicionamiento del sistema económico en general hacia el funcionamiento propio del Estado. Después podríamos agregar la corrupción, podríamos agregar otras cosas que también perfora la lógica de por qué estamos como estamos. Pero la realidad de fondo es que con presupuestos magros y con una economía no próspera, difícilmente el Estado se puede hacer cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Pero a eso le voy a agregar el Estado de la democracia, porque hay una situación de instituciones muy débiles. Y la debilidad institucional pareciera ser que es una política. Yo no digo solo de este gobierno, le pasa a América Latina en general.
¿Por qué están más débiles las democracias? ¿Por qué están más endebles las democracias? ¿Por qué hay más repliegue social en esta etapa respecto a antes de la pandemia? Y yo podría decir, para hablar en serio, que, miren, la verdad que en la pandemia pasaron muchas cosas, pero lo primero es que nos notificamos que el capitalismo como tal se estiró. Es más cruel. Así como podría tener bonomía con los países que debían, hizo todo lo contrario. Pero por otro lado, también hay prácticas sociales que vienen de las configuraciones de la cultura de cada quien, que hace que haya más individualismo todavía. O sea, no solo la lógica del consumo que nos llevó al individualismo, sino que ese repliegue social hace que haya más individualismo todavía. Por eso es muy raro que un señor me traiga hasta acá. Y yo no digo que no hay solidaridad, que no hay comunalidad, que queda. Pero digo, es más la excepción que la regla. O sea que estamos acá gracias a la excepción, no a la regla. Y cuando planteo esto, digo, bueno, ¿y cómo está la ciudadanía? Porque antes había una ciudadanía política, una ciudadanía social, una ciudadanía civil que tiene sus derechos, pero también hay una ciudadanía urbana, también hay una ciudadanía tecnológica, digital. Y estamos muy sumidos también al mundo de cómo son los flujos que existen en lo urbano y en lo digital en esta etapa que estamos transitando. Y en los flujos del urbano hay un repliegue respecto a qué tipo de relación tenemos con la alteridad, con el otro legítimo otro. ¿Es el otro legítimo otro o es un otro enemigo el otro? Y acá es donde empiezo a hablar más de la cultura de cada lugar, de la cultura más situada, más acá, más aterrizada, que de lo que es lo general. Por eso dijimos, vamos a hacer una charla debate, más que yo vengo a hacer una especie de exposición para que ustedes comprendan algunas cuestiones que viene alguien a enseñarles. No, todo lo contrario. ¿Vieron que existe la palabra conversatorio? Bueno, la palabra no existe. Es horrible. Ya que no existe conversatorio, pongamos la palabra escuchatorio, que tampoco existe, pero que es más allegada. ¿Por qué? Porque nos tenemos que escuchar más también. Entonces yo vengo a traer algunas cosas y vengo a dar pinceladas gruesas, pero quiero que las pinceladas finas las den ustedes. Yo les pido disculpas que le estoy dando la espalda a ustedes, porque no encuentro el modo de no dársela, no encuentro la forma. Vendría aquí, pero me tapa la columna, vendría allí, me tapa la otra, no encuentro el modo. Entonces le pido disculpas, la verdad que se las pido. Y de esto se trata, de tratar de ver qué denotan los conflictos. ¿Qué denotan los conflictos en la vida cotidiana? Porque no hay duda que así como hay cierto grado de exacerbación por parte de determinado tipo de prácticas que cada quien se mete dentro de sí mismo y se repliega en lo suyo, hay también, por otro lado, un grado de perturbación social por parte de qué es lo que nos está pasando. Miren, hace 2 días fui a documentar, porque la Defensoría del Pueblo está documentando, y entonces yo siempre voy a esos operativos. Fuimos todos con el RENAPER a documentar a Gregorio de la Ferrere, que queda en La Matanza, a un colegio. Y charlando con la maestra de 2º grado, me dice la maestra que es la primera vez, es el primer año que encuentra un grado donde tiene los chicos, donde, salvo 3, después no hay nadie detrás de los chicos. Dice, 3 tienen familia. 3 tienen alguien que se hace cargo de la cartuchera, de que el chico no se olvide nada, pero después ves que llamás a alguien y no está, pero no está. No es que no viene porque está en otra, es porque no está. Entonces, tenemos también algunas cuestiones dentro de lo social que tiene que ver con el mundo en el cual estamos viviendo.
No podemos tapar el sol con un dedo. Hay cierto grado de mar de fondo dentro de las cosas que nos pasan. Y muchas de esas cosas que nos pasan tienen que ver con la vida de los conflictos. Yo cuando me hacían una nota, los chicos de prensa me decían, bueno, ¿a qué vino? Y yo vine a hablar de conflictos. Yo vine a hablar de qué implican los conflictos en las ciudades, qué implican los conflictos y cómo impactan en la vida cotidiana. Pero yo no puedo hablar de ellos si no hago un encuadre de ese estado de situación que tenemos, que en verdad nos obliga y nos interpela a pensar de nuevo lo nuevo. Porque tuve una etapa de mi vida en la cual dije, bueno, ya no me quedan más respuestas, entonces tengo que ir a buscar las preguntas. Pero hoy tengo otra etapa de mi vida donde digo, si yo sigo buscando preguntas y me quedo sin ninguna respuesta, no vamos nunca entre todos a buscar una salida. Entonces, ¿por qué no buscamos la salida entre todos? No solo preguntarnos, sino también empezar a respondernos lo que nos preguntamos. Por eso a esas pequeñas pinceladas gruesas que tiene que ver con el estado de lo social, sin olvidarnos de aquellos que pueden llegar a ser los condenados de la ciudad, como lo plantea algún autor, como los desafiliados del sistema, como lo plantea algún otro autor, los condenados de la tierra, como dicen algunos otros, o los del bolquete, como dice el Papa Francisco. La verdad es que ellos que están afuera pujan por entrar en clave de conflicto también, porque no están afuera del todo. Ahora, ¿la democracia los contiene? ¿O están en los contornos? Bauman decía algo que es muy interesante en uno de sus libros, que era Vidas desperdiciadas. Decía, miren, hay un bolquete en un lugar o un basural en un lugar y hay un lugar donde venden muebles. Y hay un camión que viene a la mueblería y se lleva los desperdicios al basural y lo otro a la mueblería para que se venda. Dice, la fábrica de muebles hace muebles y el acerrín va al basural y lo otro va a la mueblería para que se venda. Bueno, entonces hay un camión que va y viene. Pero el que lleva las cosas allá, nadie ve lo que hay allá, pero allá hay vida. Y hay gente que vive de eso que está allá. Entonces, dentro de esos conflictos, yo no quiero dejar de traer, para poder hablar de los conflictos en la ciudad, aquellos que se han caído del sistema. O aquellos que están padeciendo del propio sistema. Porque todos, mal que bien, nos afectan la lógica del sistema. Esto es lo primero que quiero plantear en el estado de lo social, porque una cosa es el estado del Estado, otra cosa es el estado de ciudadanía, y en el estado de ciudadanía pasan cosas. Entonces no podemos hablar como si no pasaran, tenemos que ver lo que pasa. Y dentro de lo que pasa después vienen prácticas sociales alrededor de eso también, porque esa gente también se la rebusca como puede. Entonces yo tengo temas de maltrato animal en algunos lugares, y yo digo, bueno, pero al maltrato animal agregarle el maltrato de las personas. Porque si no, creemos que es todo un problema que no repercute también en las personas. Entonces, disculpen que meta el dedo tan a fondo en la llaga, porque podría soslayar esto. Pero quiero entrarle a los conflictos urbanos a partir que en las ciudades viven personas. Y no olvidarnos de eso. Y a partir de allí, decir, bueno, ¿cómo está el sistema democrático? Y con instituciones débiles, pero al mismo tiempo no tienen el nivel de acogida que puede llegar a tener, y esto lo vemos en el sistema de salud. Yo ayer di una charla para adultos mayores en la Facultad de Derecho, que está haciendo un gran congreso. Hablaban de autonomía y salud mental. Y la verdad que decía, bueno, sin Estado no hay posibilidad ninguna, de darle autonomía a las personas. Sin Estado no hay derechos. Entonces, ¿cuánto de la robustez estatal necesitamos como para poder garantizar lo que le está pasando al PAMI, lo que le está pasando a la salud? En esta provincia yo trabajé con casi todos los hospitales de toda la provincia, durante 10 años aproximadamente. Hemos hecho
todo un circuito con un equipo, con Isla Santoro, para poder, primero con la Municipalidad de Rosario, pero luego con toda la provincia, ir a lugar por lugar para ver cuál es el grado de situación que tenían y los conflictos que tenían hacia dentro de los hospitales. Cuando vos ves el problema intrahospitalario, decís, bueno, el primero es presupuestario, ¿eh? El primero de todo, pero después es el tema de la convivencia. Hay muchos que optan por la coexistencia más que por la convivencia. Más allá del juego de egos, más allá del juego de las veleidades personales de cada quien, la cantidad de conflictos que se da por falta de recursos es grandísima. Pero después hay muchas cosas que se pueden hacer y no se hacen. Como por ejemplo, que exista ámbito para tratar los conflictos, para poder asimilar los conflictos, para poder canalizar los conflictos de manera temprana. ¿Por qué? Y porque los conflictos generalmente te están diciendo algo que viene de un pedido, de un malestar, de una situación molesta, y generalmente no hay esos espacios de audición necesarios. Faltan los espacios para escuchar. Y recién nos ocupamos de los conflictos cuando los conflictos llegan a los medios de comunicación, o recién nos ocupamos de los conflictos cuando hay alguien que verdaderamente empieza a exigir respuesta sin tener la respuesta. ¿Cuántos de ustedes posiblemente sean dirigentes vecinales y tienen que golpear muchas puertas, no una, para que le abran alguna puerta? Y la verdad que no sé nada de Villa Constitución. Vengo con poca información de Villa Constitución, pero sé cuál es la labor de un dirigente vecinal cuando tiene que deambular para poder verdaderamente tener algún tipo de respuesta efectiva. Y esto no habla ni mal ni bien de los gobiernos, sino de las prácticas. De las prácticas en las cuales deberíamos empezar a replantear también si son efectivas, no lo son, si alcanzan, no alcanzan, al menos para este rubro que tiene que ver con la vida cotidiana, que tiene que ver con las cuestiones que le pasan a las personas, con las cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida y el estado de situación social. Por eso digo, ocuparse de los conflictos es ocuparse de la salud social. Y de la salud social se tienen que ocupar algunos que verdaderamente han estudiado, han practicado, saben lo que hacen y tienen mucho para dar. Ahora, generaron los espacios como para poder construir ámbitos de escucha, para poder canalizar esos conflictos, para poder darle lugar a los conflictos y quizás no están institucionalizados. Pero hace falta la institucionalización, quizá no. La idea sería delimitar el espacio, evitar eso. Bien. Está bueno que vos digas evitar, pero la verdad que vos planteás sería evitar. Está bueno que lo plantees así. Y yo te diría, mira, más que evitar, es qué hacemos con los conflictos. Porque es muy bueno tener predispuestos esos espacios para que en las primeras, si yo tengo el oído en la tierra todo el día, porque estoy ahí, ¿cuántos de ustedes están allí? Están cerca de lo que pasa. Ahora, muchas veces ustedes que están ahí, que están cerca de lo que pasa, no encuentran los lugares donde decir esto está pasando. O si lo encuentran, quizás no te den la suficientemente acogida como te tienen que dar como para decir, bueno, hagamos esto con eso. O no tienen la profesionalización para hacerlo, o no tienen el concepto de hacerlo. Y dicen, todavía no pasa nada. Es solo un pedido, una demanda, no pasa nada. Y vos decís, evitar. La palabra evitar podría llevarme a la palabra prevención. Y yo creo que aparte de prevenir, que también tengo que hacerlo, tengo que pensar en cómo hago para fortalecer. ¿Cómo hago para fortalecer lo comunitario, lo social? ¿Cómo hago para educar, sensibilizar, para poder ver cómo podemos hacer para vivir más juntos? En una sociedad que tiende cada vez a vivir más separada. O sea, yo insisto, en muchas casas ya no caben todos, y antes cabían todos.
Y estas dinámicas de relación, que son vinculares, tienen que ver con cómo nos tratamos nosotros a nosotros mismos. Pero después, ¿qué hacemos con los conflictos cada quien? Y vos me decís, ¿sería bueno evitar el conflicto? Claro que sería bueno evitarlo, pero para eso tengo que hacer algo con el conflicto cuando está pasando los primeros síntomas del conflicto. Bien, yo lo que tengo miedo de la palabra evitar, por eso vos me traes, a veces evitar es postergar, es que sea evitar es acolchonar para que no pase lo que tenga que pasar. Entonces, antes de llevarme a ese lugar que me traes vos, yo trataba de poder decir que no todo lo tengo que resolver, no todo lo tengo que transformar, pero algo tengo que hacer con el conflicto. Evitar no es postergar. Mirá, si algo tiene que pasar, va a pasar. Esto es lo primero que quiero traer acá, como una verdad de perogrullo, como una verdad que se ve. Si algo va a pasar, va a pasar. Pero si hago algo bien para que eso que va a pasar pase bien, eso va a pasar bien. Ahora, si no hago nada, posiblemente va a pasar mal. ¿Qué quiero decir pasar mal? Bien, que el conflicto se incremente y que sea violento. Que agregue cuotas de violencia. Y nosotros los que trabajamos en esto no es para evitar conflictos. Por eso traigo, mirá, que los que hacemos esto que hacen ellas, que hacemos nosotros, no es para evitar los conflictos. Por eso la palabra evitar resuena fuerte. Es para poder evitar, sí, que de ese conflicto se le agreguen cuotas de violencia. Entonces, canalizar el conflicto hacia un lugar donde el conflicto sea una posibilidad de búsqueda de salidas al conflicto. Porque el conflicto no es un punto de llegada ni un punto de partida. Es un lugar como espacio referencial, determinante para las personas. Entonces, muchas personas se nutren de ese lugar para poder ser, porque sin conflicto tampoco muchos te escuchan. Entonces, el conflicto no es una patología, es parte de lo que vive la sociedad. Es una consecuencia de vivir en sociedad. El conflicto va a estar, el tema es gestionarlo, cómo lo gestionamos, para que después no aumente la violencia. Es omnipresente. Iba a agregar solamente eso, es omnipresente. El conflicto está por... Exacto. Hay que saber, como dijo Florencia, gestionarlo, porque el hecho de vivir en sociedad nos va a traer conflicto porque no somos personas, no somos la misma persona. Entonces, al pensar diferente ya podemos llegar a tener un punto donde va a haber un encuentro conflictivo, no necesariamente negativo, pero sí que nos pone enfrente, uno enfrente del otro. Entonces, lo que deberíamos mejorar es la gestión del conflicto. Hacia dónde vamos a través de ese tratamiento, digamos. Solamente eso. Si quieren les defino facilito el conflicto como algo en carete. Acá dice intereses contrapuestos. Bueno, está bueno. Uno dice uno dice A, otro dice B, son dos intereses contrapuestos, chocan. Es eso. A ver. Dale, que acá me trae la... El conflicto es también una forma de identificación, es decir, uno se identifica incluso con el prójimo y crea su propia identidad. Entonces, muchas veces el conflicto es una forma de crear identidad. Entonces, ahí a veces es muy difícil de resolver porque no se está dispuesto a ceder, porque para resolverlo hay que ceder. Y si no se cede, bueno, viene la violencia, viene la guerra. La violencia sería la guerra. Qué bueno lo que traes y qué bueno lo que traes. ¿Qué quiero decir con esto? Contraposición de intereses. Bueno, son dos verdades o más que en algún momento generan una confrontación a partir de ver quién tiene razón de esas verdades. Está buenísimo lo que traes, esa confrontación de intereses. Y vos decís, cuidado. ¿Por qué? Y porque puede haber otro tipo de mirada. El conflicto es identitario también. Yo no soy si no soy a través del conflicto. A mí no me tienen en cuenta si no hago un conflicto, si no produzco un acontecimiento conflictivo. Entonces, fíjate que cómo de la palabra evitar pasamos a la palabra identidad sin escalas.
Entonces, no podemos ser tan... Miren, yo les quiero decir algo, no podemos ser tan sueltos de cuerpo, tan tranquilos con esto. Es bien complejo. Y como es bien complejo, tenemos que respetar también a los que conflictúan, porque a veces vos no sos y no sos a través del conflicto. A vos no te tienen en cuenta si no generas un conflicto. A vos los medios de comunicación no van a venir nunca a ponerte el micrófono y darte visibilidad si no produjiste un conflicto. Y la verdad es que de esto los actores sociales lo saben más que nadie. Si alguien lo sabe es que tiene los zapatos gastados de tanto tocar timbre, y de tanto escuchar y de tanto hablar con los vecinos. Entonces yo lo que digo es, no le tengamos miedo al conflicto, no busquemos espacios para meter rápidamente el conflicto del otro lado. No, traigámoslo acá. El conflicto está, traigámoslo acá. El tema es qué hacer con los conflictos y qué denotan los conflictos. Primero denota un estado social, pero después, ¿cómo lo gestionamos? ¿Cómo lo tramitamos? Y ahí viene la necesidad de hablar desde lo institucional. ¿Qué hacemos con los conflictos a partir de lo que tenemos? Acá hay una infraestructura de paz, yo se lo decía a los medios de comunicación, muy grande. Hay gente muy preparada para trabajar conflictos. ¿Alcanza? Y posiblemente no. ¿Saben por qué? Porque es mucho más rico que el que está allí, cerca de los vecinos, tenga la necesidad de poder tener herramientas para poder utilizarlas en el momento que el conflicto empieza a crecer. Miren, para que ustedes entiendan algo que es bien fácil. A los conflictos se los grafica como un árbol, tiene una raíz y tiene lo que se le ve del árbol. Y la raíz, si yo te pido que vos me dibujes un árbol, no me lo dibujás con raíz seguro. Me lo dibujás como cuando tenías 6 años el árbol, te olvidás de la raíz. Pero ya sos grande y sabés que un conflicto, al igual que un árbol, tiene una raíz. Bueno, ¿qué hacemos con la raíz del conflicto? Porque si lo evitamos, no tocamos la raíz. Sí, el estado ideal es que no haya conflicto, pero vivimos con conflicto. Yo creo que... Como llegamos tarde, evidentemente el conflicto... Sí, dale. Bueno, hablo de un estado ideal de evitar la conflictividad, es decir, que haya intereses contrapuestos. Obviamente, la misma sociedad, el mismo juego, las vinculaciones, las relaciones, existe los conflictos sociales. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista de no llegar tarde, porque cuando llegamos tarde, evidentemente hay que prevenir los conflictos. Bueno, obviamente estamos dentro del sistema de mediación y la mediación es resolver esos conflictos de la mejor forma. Sí, pero ahí hay 4 patas. Está bueno, ¿eh? Ahí hay 4 patas. Una de ellas es el tratamiento del conflicto. Pero antes del tratamiento viene la prevención. Y las otras 2 que yo dije, una es fortalezcamos de modo comunitario, fortalecimiento individual, fortalezcamos. Y otra, aparte de ella, es educar para la paz, educar para la convivencia, educar para la cultura del compartir. Entonces, todo esto forma parte de lo mismo. Vos decís, hay que tramitarlo, hay que hacer algo. Bueno, eso es el tratamiento, hay que gestionarlo. Eso es la gestión del conflicto. Eso es una de las patas. Pero la prevención, que también la dijiste, es la otra. Y las otras 2 cuentan también. Entonces, me gusta mucho como vos insistís sobre algo que es necesario traerlo. Porque prevenir y gestionar es como se mueve la comunidad hoy en día. Una retroalimenta a la otra, una necesita a la otra. Pero más allá de la prevención y la gestión, en el medio hay cosas. Y una de las cosas que yo les decía es cuán importante es, que estoy tratando de levantar la voz para dejarlo ahí, cuán importante es que tengamos actores sociales que estén capacitados como para poder hacer algo con los conflictos, los mismos actores. Y yo trataba de explicar lo del árbol para terminar de decir por qué. Porque no hace falta trabajar todo el árbol, o sea, las causas estructurales que están en la raíz, más lo que vemos del árbol que tiene que ver con el conflicto propiamente dicho.
Si alguien toca las hojitas del árbol a tiempo, el conflicto se puede reencauzar hacia un camino no violento. Pero para eso tengo que darle herramientas a las personas que están ahí. Y el estar ahí lo digo como una categoría conceptual. ¿Qué quiero decir con esto? Que son las personas que están cerca de lo que pasa todos los días en la vida cotidiana con las personas. Esto de estar codo a codo con el otro hace que sepas qué es lo que está pasando. Que seas una señal de alerta, pero también que puedas, aparte de señal de alerta, ir y decirle a las concejales, está pasando esto, ir y decirle al municipio, está pasando lo otro, ir a una autoridad municipal, está pasando esto, pero aparte de eso, poder hacer algo con los conflictos. Por eso es tan importante la capacitación y darle la sensibilización necesaria a los dirigentes sociales, a los actores sociales, para que ellos tengan elementos para poder tratar también los conflictos. Y no dejárselo solo al mediador. ¿Por qué? Dale. Digo, desde chicos siempre lo hablamos del tema de la mediación educativa, de dar herramientas en las escuelas a los niños para que, o sea, lo que decía Alejandro de que necesitamos actores que gestionen el conflicto, que sean las mismas personas. Y que, o sea, qué más importante que empezar desde que uno es chico a conocer todas estas cosas. Y bueno, y aparte que en las escuelas también se ven, los que tenemos hijos chicos, muchos problemas entre los alumnos, y darle herramientas para que lo empiecen a gestionar desde ahí. Ya es una herramienta. La pata de educación para la cultura de la paz, que yo decía, es una cuarta pata. Les quiero contar una anécdota respecto a esto y seguimos. Hay algo que anda corriendo por las redes que algunos dicen que es mentira y otros dicen que es verdad. Pero hagamos de cuenta que es verdad porque es una maravilla. Hay un narco brasileño que se llama Marcola, que la Red Globo lo quiso entrevistar. Entonces el periodista va y le dice, quiero que una nota con Marcola. Y le dice, Marcola, quieren una nota con vos, la Red Globo. Marcola era el jefe del primer comando de cocaína. Bien, el comando capital. Entonces le dice, bueno, que venga. Y llega el jornalista y le dice, bueno, Marcola, ¿podemos hablar? Y Marcola dice, ¿vos sabés con quién estás hablando? Y le dice, sí, con Marcola, el jefe del primer comando capital de Brasil. No, ¿vos sabés con quién estás hablando? Le dice Marcola de vuelta, esto off de récord. Y el tipo le dice, bueno, mira, vos estás hablando con el hombre que maneja la empresa más próspera de Brasil. Y aparte de eso, yo te diría que estás hablando con una persona que ya a esta altura de estar 15 años preso, he leído 4.500 libros en la cárcel. Yo no sé cuántos los que están afuera leyeron 4.500 libros. Con lo cual, si vas a hablar conmigo, quiero que sepas que vas a hablar conmigo. Sí, está bien, hablemos. Entonces le dice el periodista, bueno, yo te vengo a preguntar cuál es la solución. ¿Vos me venís a preguntar a mí la solución? Le dice Marcola. Sí, ¿cuál es la solución? Le dice, mira, yo te puedo decir algo. Nosotros manejamos armas largas, ustedes no. Nosotros tenemos nuestra gente que nos teme y nos respeta. A ustedes nuestra gente no los puede ni ver, pero su gente tampoco mucho los puede ver. Le han hecho mucho daño a la gente de ustedes como para que los puedan querer tanto como... Nosotros no podemos morir mañana mismo porque la vida nuestra no vale tanto. Ustedes quieren morirse al final de la vida en un lecho. Somos distintos. Ustedes tienen todos esos sistemas que nosotros lo tenemos absolutamente comprado. Somos distintos. ¿Ustedes quieren una solución? Sí, yo se las doy. Empiecen de vuelta y empiecen por los niños. Porque si no van al cambio de cultura, difícilmente podamos hacer algo. ¿Quieren un tip? Yo no vengo aquí a traer a un filósofo posmoderno, narcotraficante como ejemplo, pero digo, fíjense
que algo de razón tiene Marcola. Hay que ir a la cultura social en los niños, pero si uno va a los niños, ve que uno de los lugares donde más se discrimina es en los niños. Si uno va a los niños, ves que hay una reproducción de lo que pasa dentro de las casas, en los chicos también. Creo que hay una tarea para hacer muy fuerte. Yo les cuento una anécdota alrededor de los conflictos. Llegué a Andalgalá, que es una ciudad, Catamarca, una ciudad dividida por conflictos. A mí me pidió el ministro de Desarrollo Social si podía hacer algo, y le dije que sí. Entonces llamaron al Consejo Deliberante de Andalgalá, que queda muy, muy cercano a la frontera con Chile. Es la ciudad minera por excelencia, donde estaba la lumbrera, donde está Agua Rica, y está la sociedad dividida en dos. Unos que están a favor de la mina y otros que están en contra de la mina. En dos, partida de Ciudad del Medio. Y cuando estoy yendo para allá, sale un título en el diario El Ancasti, que es el diario de Catamarca, que dice: mediador internacional interviene en el conflicto de la minera. Me arruinó el diario, porque el Consejo Deliberante había convocado a todos los actores sociales de Andalgalá, en el club social, para conversar. Me arruinó el diario. Llego y veo que los ambientalistas estaban muy ofuscados porque le habían metido un mediador. Y ahí viene algo que tenía que ver con algo que dijiste vos. Estos mediadores no vienen de la mano del poder, no lo dijiste pero te leo. Estos mediadores no vienen de la mano del poder a hacer algo a favor del poder, porque hay como cierto prejuicio de que estás instrumentalizado por una dinámica del poder. Cuando en verdad el lugar del mediador es otro, el lugar del mediador es no estar con ninguno, sino a favor de que se resuelva algo, que se transforme algo. Vos dijiste que se resuelva, ¿quién dijo? Vos dijiste. Acá tengo el micrófono. Dale. Los movimientos ambientales, Los movimientos ambientales tienen el lema no es no, que también Sí. el movimiento feminista lo ha tomado. Entonces, se presupone que o es no o es sí. Entonces, Bien. no hay un término medio. Gana uno o gana otro en el Sí, conflicto. maximizan el conflicto. Claro. Y lo maximizan tanto que si la minera mata, no hay negocio posible, porque si mata no hay posibilidad. No es no. Esto mata. Me saca el agua. Me contamina todo. Está muy bien. Entonces, es un segundo para terminar la anécdota y te paso el micrófono. No, pero te lo paso ahora. ¿Por qué voy a esperar un segundo si te lo puedo dar ahora? ¿Y para qué voy a esperar un segundo? Dale vos. No, era para decir, nosotros cuando hablábamos cuando nosotros los reunimos para hacer lo que hoy hacemos en el barrio, nuestra idea siempre fue que todos éramos iguales, era para debatir. Nunca vamos a pensar igual. Entonces, si entre todos pensamos diferente, encontrar la mejor idea entre todos, una idea mejor para seguir mejorando. Es algo así, llegar a un acuerdo entre los 14 para mejorar, no para cada vez ir bajando. Esa fue la idea del principio y hoy la mayoría seguimos con esa idea. Entonces, es algo así, el mediador, lo que vos querés entender. Ustedes revalorizan la palabra, le damos lugar a la palabra como lo que es una cuestión lo que tiene. dijo, Dale. esto de que son todos iguales, hay que tener en cuenta en qué plano está esto de la igualdad, porque muchas veces pensamos que somos iguales, no somos iguales. No. Entonces, cuando la Constitución se dice que somos iguales, ¿en qué se dice? En un sentido político o en un sentido justamente jurídico, pero no en otros... Me encanta que discutan esto. Dale. Iguales como personas, que todos valen su opinión. Eso es lo que quiero decir. Como opinión. Yo quiero que les enseñe algo, pero enseñar, como le enseñaría a un alumno. Hay dos cosas de igualdad que quiero que la tengan en cuenta. Más allá de la igualdad jurídica que vos trajiste, que no viene al caso. Digo, no viene al caso porque la ley dice que todos somos iguales ante la ley y no todos somos iguales ante la ley porque cada quien tiene más posibilidades. Sí, pero hay dos sociólogos que discuten este tema y lo voy a traer aquí para que lo conozcamos. Uno es Rosan Ballón y otro es François Dubet. Rosan Ballón dice alrededor de esto, en un libro que dice Una sociedad de iguales, se llama el libro,
Rosamalión dice algo que es muy interesante. Dice que hay igualdad de oportunidades e igualdad de posiciones. Que puede haber espacios que te igualen oportunidades, pero las posiciones no se van a igualar nunca, porque cada quien va a seguir estando en su lugar. Y viene después Duvet, que es el autor que más discute el tema de las desigualdades, un sociólogo francés, que plantea algo muy interesante. Dice, miren, nosotros preferimos la desigualdad, todos los que vivimos acá, porque de hecho ya nos acostumbramos a convivir con ella. Y de hecho hasta nos preocupamos por ver cómo zafamos de que nos trague el sistema. Y mandamos a nuestros hijos a un colegio bilingüe o un colegio que pueda estar mejor que otro colegio para que nuestros hijos compitan con el hijo del otro el día de mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza a mostrar cómo, de algún modo, no el 1% que tiene la riqueza, no el 1% que concentra la riqueza, sino el otro 99%, ¿cómo hace para competir unos con otros? Dentro del 99 estamos todos los que estamos acá, porque acá no está Slim, Pablo Roca, no está ninguno de esos. Acá estamos nosotros. Y nos dice Duvet, todos ustedes compiten con el de al lado en nombre de reproducir dinámicas de desigualdad. Es fuerte lo que plantea Duvet y es interesante lo que plantea Duvet. Ahora, si yo quiero igualar posiciones, va a ser muy difícil porque la asimetría de poder dentro de lo que es la lógica de las relaciones humanas va a seguir estando. Y ya Duvet me dice algo distinto, me dice, miren que ya no es más una discusión de clase, ¿eh? Ya te doy. No es más una discusión de clase. Hoy en día las microdesigualdades son importantes. Y en esas microdesigualdades, la falta de reconocimiento que pueden tener las personas, o las discriminaciones que pueden tener las personas, son batallas por la desigualdad tan profundas como las macrodesigualdades que daban el quiebre de clases. No quiere decir que desaparecieron las clases, de ningún modo. Lo que quiere decir es que fíjense también en las microdesigualdades, que ahí es donde la asimetría también se está marcando. Ahí es donde se está desequilibrando el poder día a día. Frente a lo que es ya te doy, es un segundo y largo. Frente a lo que es un estereotipo que tiene 3 características, y esto ya es de otro lado, pero no viene al caso. Un estereotipo tiene un significado, vos significás algo para mí, tiene una comparación, vos significás algo porque te comparo con algo. Yo siempre trato de ser gráfico con esto y digo, nosotros somos los únicos que le ponemos a algunos colectivos la palabra de mierda como apellido. ¿Sí? Pero no somos los únicos, ¿eh? El mundo entero, por eso la uso como una palabra que no es mala palabra. Porque el mundo entero utiliza la palabra mierda para ser peyorativo con otro. En todos los idiomas se usa la palabra mierda para ser peyorativo con otro. Pero en la comparación lo comparo con uno que no sea tan de mierda como el otro. O en uno que es más de mierda que el otro. Y ahí es donde vengo a decirles que también tiene un significado, una comparación y una asignación. Un rótulo, un estigma, un sello, una marca. Y eso me trae las fobias y los sismos. La aporofobia, que es la bronca a los pobres. La xenofobia, el racismo, el antisemitismo, etcétera, la islamofobia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que le pasa al mundo. Porque el mundo también vive los conflictos de los migrantes, el mundo también vive el conflicto del extranjero que vive acá. Pero cuidado, que no hace falta que seas extranjero para ser un otro. Podés ser de otro barrio y sos un otro. Y acá están los conflictos que nosotros mismos nos marcamos, porque el conflicto hoy, así como Duvet dice que es por la falta de reconocimiento y por la discriminación, yo digo el conflicto hoy es por contacto-distancia. Sacame al otro de encima, no me quiero topar con el otro. Entonces, este tipo de cosas las tenemos que traer para pensar de nuevo estas cosas nuevas que le pasan a la sociedad. Dale vos, disculpa que la agarre mucho, bueno. Me quedé con Andalgalá cortado, entonces quiero terminar con esto. Bueno, ante todo, feliz día, Alejandro. La verdad que lo compadezco con la profesión que tiene.
Usted recién citó a escritores franceses y yo voy a ir a Gramsci, porque para reflejar esto tenemos que ir a Gramsci. Gramsci habla de estructura y superestructura. La estructura es la sociedad civil, la superestructura el Estado. La que gobierna nuestra vida de relaciones es la estructura, la gente, la sociedad civil. Y en la sociedad civil existen pujas por el poder y ganan los poderosos. Entonces, si usted le suma esto, la caída de los estados nacionales, la supremacía de las grandes multinacionales, los estados se muestran extremadamente débiles para enfrentar ese poder. Si a eso le sumamos que hay un mensaje total y absolutamente histérico de ese grupo dominante mundial, ya no hablo de la Argentina, por encima de la sociedad, en la que todo aquello que no le da fuerza a este capitalismo, que yo creo que está moribundo, empezamos discriminando a los chicos porque no tienen fuerza de trabajo, a los viejos, a los discapacitados. Es decir, estamos en medio de una sociedad que naturalmente en la sociedad civil hay conflicto. Por eso le decía que qué dura su profesión. Para mí no hay nunca resolución de los conflictos. Lo que creo que tenemos que proveer son los elementos a la gente para volver al consenso. Ahora, la violencia que se genera en el marco de la desigualdad de la sociedad hace difícil el acceso a los consensos. Dificilísimo. Y porque además el capitalismo te promete algo que solamente poquitos pueden acceder. Te promete un nivel de vida a los que solamente muy pocos llegan, y además te promete un poder de decisión que no tiene el mundo. La economía del mundo la deciden 3 tipos en Londres, en la Territorial Commission, una vez al año, no la deciden los estados nacionales. Entonces, en ese marco, lo que tenemos que nosotros proveer es las herramientas de consenso de la gente para que también haya autorresolución. La prevención tiene que ver con eso. Pero como está planteada la realidad, no sé usted qué opinión tiene, el nivel de violencia elimina a índices muy, muy minoritarios del consenso. Buenísimo lo que traes, y yo traía lo de las desigualdades para ir a las violencias, porque desigualdades y violencias tienen una raíz común, y no hay duda que donde quieras tocar una, vas a tocar la otra. El nivel de violencia cada vez es mayor, porque el nivel de desigualdad también cada vez es mayor. Se potencian, se retroalimentan, y al mismo tiempo deberían tener algún tipo de, por lo menos, película, no fotografía. Una película de cómo están la secuencia de cada una de ellas. Por eso hoy tenemos que hablar de ellas en plural. Y hoy no podemos hablar más de violencias directas, culturales, estructurales, como se habló en su momento. No, alguien que lo tenga y después se lo pasó a alguien. Tenelo un poquito. Violencias directas, culturales, estructurales, como se habló en algún momento. La violencia es la que veo directa porque está ahí, la cultural y la estructural está abajo y la sostiene. No, hoy la violencia están todas juntas, están superpuestas y se multiplican y se potencian, y el sistema te la potencia mucho más. Gracias por traerme la superestructura y la estructura. Gracias por traerme las dinámicas que el capitalismo genera para que se potencien esa violencia, porque de por sí es violento. Yo empecé hablando de la financiarización. Y por eso te lo agradezco doble, porque me parece que de esto muchas veces no se habla ni se quiere hablar. Y en esto que me traes de Gramsci, que agradezco también que traigas a un autor de la categoría de Gramsci, me parece que acá no podemos hablar que hay algo viejo que no termina de morir y hay algo nuevo que empiezan a hacer, porque no es así. Entonces tenemos que convivir con lo que tenemos. Y en esa convivencia con lo que tenemos que aprender de nuevo algo nuevo, que es, dentro de las dinámicas de las violencias hay que poder surfear, hay que poder sobrevivir a las lógicas que nos toca vivir. Y esto no quiere decir que creamos que tenemos que no evitar la violencia, como dijo él. Él dijo el conflicto, pero digo de violencia. Creo que tenemos que poner todos los dispositivos a favor para poder hacer lo mejor, para que la otra persona se sienta lo mejor también en el mundo de convivencias entre nosotros mismos. Esto es, volver a compartir algunas cosas que son códigos comunes. Él decía, nosotros buscamos consenso, pero hoy ¿saben qué pasa? El consenso para algunos es mala palabra. Pero no es por la confrontación de poder que dice él.
es simplemente porque siempre esos consensos responden a la dinámica del statu quo, que todo va a seguir igual. Los dos quieren ganar, ese es el tema. Y el consenso implica que cada parte rescinda algo como para llegar a una solución. Hay concesiones recíprocas. Hay concesiones recíprocas, pero siempre las dos partes quieren ganar y quieren ganar todo. Sí, pero en la puja de poder que decía él, hay una lógica donde por lo general ganan siempre los mismos. Eso es lo que está planteando él. Y no quiero acallarlo, sino que quiero reivindicar lo que plantea, porque la verdad es que muchos actores sociales dicen, me llevan a los consensos donde siempre gana el mismo. ¿Qué era lo que me pasaba en Andalgalá? Que quería terminar de decirle la idea, porque si no me va a decir, este habla de cortar. Alejandro, en una sociedad en donde el 95%... Él no quiere que yo termine de Andalgalá, En una sociedad en donde el 95% de la riqueza lo tiene el 5% de la gente, y el 5% de la riqueza, el 95%, siempre ganan los mismos. Bueno. Hay injusticia, eso es lo que es. Sí, bueno, pero vamos a dar un salto de calidad. Estamos en esa realidad. Estamos en esa realidad. Y la verdad es que yo tenía discusiones cuando era chico en la facultad sobre liberación y dependencia. Y no me resigno a pensar que somos dependientes, como lo estás planteando vos. No me resigno. Entonces creo que un modo contrafáctico de poder discutir esto es tratar de ver si podemos entre todos dar un salto de posibilidad para poder abordar algunas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, que son los conflictos. Que todavía no hablamos de los conflictos de acá, que quiero hablar de los conflictos de acá. Porque nadie mejor que ellos conoce los conflictos de acá o que alguno de ustedes conoce los conflictos de acá. Lo que sí quiero decir, y me sacaste de Andalgalá de vuelta, sos un maldito, lo que sí quiero decir es que cuando llegué al lugar estaban todos peleados con todos. Y tiene que ver con lo que decía él. Nadie quería saber nada con el otro, pero estaban todos ahí. Y el que era un factor de unión para todos ellos era yo, porque ninguno quería una mediación. Todos me querían echar. Entonces llegué a un lugar donde todos me querían echar al mediador. Es maravilloso lo que pasó ahí. Entonces yo les dije, todo por culpa del diario, pero no importa. Entonces yo les dije, miren, les quiero hacer una propuesta. ¿Por qué no analizamos los conflictos que hay acá en el lugar este? Y me cuentan ustedes cuáles son los conflictos que tienen. Pero en vez de contármelo a mí, ¿por qué no lo analizan entre ustedes? Yo no puedo ser mediador de algo que no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la explotación a cielo abierto minera, con lo cual estaría ya jugando a favor de una parte. Entonces no podría ser mediador nunca de este conflicto que ustedes dicen que voy a ser mediador. Pero los puedo ayudar a trabajar lo social. ¿Por qué no analizamos juntos los conflictos de Andalgalá? Bueno, me dijeron. Ahí ya por lo menos no me echaron. Empezamos a trabajar. Yo les dije, bueno, ¿cuáles son los actores, directos, indirectos? ¿Cómo se analiza un conflicto? Nosotros tenemos una matriz de análisis de conflicto. ¿Dónde están los recursos? ¿Qué está en juego acá? De todos los conflictos que traen ustedes y que ustedes identificaron, ¿qué es lo que está en juego? Bueno, trabajamos sobre el poder, la dinámica de poder, quién tiene más poder dentro de lo que es la lógica conflictiva, cómo se estructuran jerárquicamente los valores, avanzamos y ya está, terminado. Entonces empecé a preguntar, bueno, ¿cuáles son los conflictos que eligieron ustedes para trabajar? Y ahí estaba la policía que había reprimido a actores sociales, estaban los ambientalistas, estaban los concejales, estaba todo el activo social. Y uno dijeron, miren, uno de los temas más graves que tenemos, aparte del de la minera, que nos divide en dos, unos estamos a favor de la minera y otros estamos en contra, tenemos un problema que es muy claro, son nuestros niños, están muy violentos. Tenemos muy violentos a nuestros niños. Y entonces dije, bueno, ¿y por qué no trabajamos todos juntos por los niños? Y empezamos a ver qué tipo de programas podíamos llevar para que los niños tuvieran otro tipo de dinámica de relación. Mediación en las escuelas, que era lo que trajiste vos. Cultura del buen trato. Campañas del bien común.
todo esto salía de ellos. Busquemos cuáles son los bienes comunes y trabajemos con los niños sobre los bienes comunes. Los chicos no le dan valor a las cosas. Bueno, busquemos que los chicos le den valor a las cosas, pero trabajemos juntos. Y se comprometieron todos a trabajar por eso y empezaron todos a hacer programas, con el gobierno incluido, sobre el tema de los niños. Fíjate que vos al conflicto lo podés pellizcar desde cualquier lado, pero en el tema de lo que es la cultura de la paz es importantísimo. Lo que es la transmisión de valores a partir de valores comunes, de gente que está enfrentada, pero que tiene valores comunes. Bueno, ¿cómo co-construís esos valores comunes si no los pones a hablar? ¿Cuántos espacios de diálogo tiene que haber que no hay? ¿Cuántos ámbitos dialógicos se pueden generar en los lugares donde uno menos lo espera, como en los barrios? Entonces yo digo, así como les planteé a ellos, ¿cuáles son los conflictos de allá? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los conflictos de acá? ¿Cuáles son los conflictos que están? Y ahora les voy a explicar algo que quiero que les quede. Los conflictos tienen una etapa de aparición, que se llama de latencia, que algunos le dicen la etapa prodrómica, el pródromo, es lo que acontece antes de aparecer algo. Eso los médicos lo saben perfectamente que es un pródromo. Antes que aparezca una enfermedad, algo ya hay. Bueno, ustedes los dirigentes vecinales saben que antes que aparezca un conflicto algo está pasando. ¿Sí? Esa es la latencia. Luego viene la emergencia, la escalada, el conflicto crece y el conflicto desescala en algún momento. Desescala bien si lo trabajamos bien, pero desescala mal con violencia y el conflicto se queda en un lugar ahí esperando el mejor momento para reaparecer. ¿Cuántos conflictos tenemos ahí esperando algún momento para reaparecer? ¿Cuántos conflictos están abajo de la alfombra? Que de eso no se habla, porque uno cuando ve los conflictos no ve este mapa, ve el mapa de los conflictos latentes. No, paren. ¿Cuántos conflictos han dado la vuelta ya? Se quedaron en un lugar ahí y todavía no se resolvió, no se transformó nada, no tocamos la raíz, no tocamos nada, está todo ahí. Y que en cualquier momento vuelve, porque cuando vuelve con mucha más intensidad, con mucha más fuerza. Entonces yo les pregunto, ¿cuáles son los conflictos de acá? Y ahora sí, cuenten. ¿Cuáles son los conflictos que ustedes pueden decir son los emblemáticos de Villa Constitución? Dale, arranca el consejo. Bueno, no quería hablar de esto porque muchos tienen que ver también por la falta de presencia del Estado, esto que vos decías. Acá hay dos vecinalistas, problema de los caballos, y no quería tocar el tema en Fonavi, hay algo que está surgiendo, que en cualquier momento va a ser un conflicto, que es que muchos vecinos quieren abrir las calles para estacionar su auto, otros ya se mandan y estacionan en los espacios públicos, eso no está regulado, vecinos que han construido un lugar que no se puede, entonces el que está en planta baja tiene una pieza más porque construyó de mala manera, sin presentar planos, estando el Estado ausente, entonces el que vive en primer piso no tiene esa posibilidad y se jode, entonces bueno, eso es un problema que tenemos latente, que en cualquier momento, bueno, sí, la escalera, pero bueno. ¿Cómo pasó la provincia? Te lo tiro. Hay muchas cosas que no sabemos, nosotros hace poco asumimos. Entonces, queremos saber muchas cosas. ¿A quién le corresponde las escaleras? Porque hoy en día nadie se quiere hacer cargo. Si le corresponde al inquilino, al que está viviendo ahí, o le corresponde al Estado. Pero si ya es Fonavi, Fondo Nacional de la Vivienda, ¿cómo pasó a la provincia? Porque a nosotros lo vienen a cobrar cuando está pagando la casa de la provincia. Y después cuando pasa al municipio. Y nadie se pone de acuerdo, bueno, justo a Vilés estaba trabajando ese tema, porque hay muchos temas sin resolver ahí en Fonavi. También, como decía Carla, el tema de las calles, el tema de la usurpación, espacio verde de un lado, espacio compartido del otro. Espacio compartido, tener la luz, tener los caños de desagüe, tener la entrada del agua. Al ser todo un módulo, es todo una sola entrada. La gente no entiende que es espacio compartido. Cuando es compartido,
el de arriba tiene el mismo derecho que vos y el otro de arriba tiene el mismo derecho que vos. Pero vos, como vivís abajo, es tu derecho primero. No consultan con los de arriba. Y ahí falta comunicación, falta de solidaridad y a la vez también del municipio. Porque el municipio, cuando van al municipio, que supuestamente muchos van al catastro y le dice catastro, sí, construí, yo te doy el permiso. Pero no pensó el de arriba o el de arriba. Entonces por ahí pasa esto. El municipio también se está borrando de una parte también. Entonces hay muchas cosas que tratar. Entonces, con el tema de las calles. Fonavi es todo espacio verde. Tiene más de 6 plazas. Es hermoso. Pero lamentablemente, cuando empezaron las comisiones, fueron permitiendo varias cosas, igual que el municipio se lo fue permitiendo. Fonavi era un barrio para carenciados, que es lo que nosotros siempre planteamos. Ellos no pensaron en el día de mañana que uno iba a tener un auto, que iba a seguir produciendo, que quería agrandar. Está todo bien. Vos si cavás al frente de tu casa, a 20 centímetros, tenés el caño de agua. A 40, tenés el caño de gas. Y entre el medio, tenés el caño de la luz, el cable de la luz. Es una bomba de tiempo. Los tableros, es una bomba de tiempo. El tablero va todo subterráneo, entra y por el mismo lugar sale. Entonces, ¿qué hacen? Todas las barras se enganchan todo. En la barra de neutro y positivo que está todo junto. Y hay muchas cosas que tratar, pero falta el Estado, que es el que pone el límite. Que eso es lo que siempre planteo. Por ahí, que yo le decía a muchos, yo lo que no veo del municipio, los funcionarios públicos. El funcionario público está para resolver los conflictos. Yo voy y se lo planteo y él me tiene que dar una solución. No los vecinalistas buscar la solución para que ellos la planteen. Si yo te estoy presentando el conflicto, vos, el trabajo de él es el mediador. Buscar el conflicto, bueno, digamos, él tiene que solucionar el problema, no nosotros solucionarlo, digamos, no tenemos problema en conseguir el material para que lo solucione o ver cómo podemos. Pero él es el que tiene que solucionar el problema, porque yo le estoy planteando un problema que está yendo hoy en el barrio, que son todos en la calle. Bueno, me dice, hay gente que me responde muy bien y hay otra que quiere enfrentar el como decía, lo esquiva. Lo deja en pausa y así estamos. Un comentario. Fonavi no era una urbanización para personas de bajos recursos. Bueno, no importa. Lo que vemos es que Villa tiene los problemas de muchas ciudades, que el conflicto es con los servicios públicos y con el papel del Estado. Yo creo que no tiene muy claro muchos ciudadanos cuál es el verdadero papel. Y yo creo que esto es una etapa en la historia y lo que el gobierno nacional ha planteado, cuál es el rol del Estado. Estamos en un momento en la historia que hay una crisis de lo que fue la definición del Estado en la época de la Revolución Francesa. Yo acá lo dije hace unos meses en la audiencia pública del presupuesto. Estamos en una crisis de lo que el Estado debe o no hacer, y eso es lo que se planteó en la época de la Revolución Francesa, los derechos de los ciudadanos. ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Qué no debe hacer el Estado? ¿El Estado cuánto puede intervenir en la vida de los ciudadanos? El Estado puede estar... Hay problemas con la seguridad, como en todas las ciudades. La seguridad, ¿por qué? Por delitos, por el auge de las drogas, muchos delitos aumentados por la cuestión de las drogas. Eso lo vemos en el Consejo de Seguridad. Y una insatisfacción general del ciudadano con lo que el Estado le provee, con lo que él cree que el Estado. Vamos a un barrio y nos dice, y acá en el municipio no nos da nada. No nos da nada, pero el municipio paga la energía eléctrica de la iluminación, da el agua corriente, hace la limpieza mal o menos, provee las cloacas. No es que no da nada, pero no es suficiente de lo que el vecino está esperando. Pero ¿qué ocurre? Cuando el Estado dice, bueno, para hacer más necesito que vos me pagues más, el vecino dice, no, ¿cómo?
pago una barbaridad de impuestos y no recibo nada. Entonces, hay una visión de esto, de lo público y lo privado, y de lo que cada uno debe aportar, que tiene una tensión que es difícil de resolver. Es imposible, pero es muy difícil de resolver. Esto entre algunas cuestiones, ¿no? La cuestión del ambiente. Estamos en una ciudad industrial, hay quejas a veces por el estado del ambiente. Estamos en una ciudad que tal vez es dependiente de algunos actores económicos. Villa nació como puerto para sacar la producción agrícola y después vino la instalación de las industrias. Entonces, depende de esos dos motores. Cuando esos motores están en crisis, la ciudad está en crisis. Y muchas veces hay que tener cuidado de cómo se refiere a esos actores. Esos actores dicen, yo voy a hacer esto, y el gobierno, porque acá está la cuestión, yo no estoy de acuerdo con lo que decía Javier de que el Estado es débil. Yo creo que en la pandemia nos probó que el Estado es muy poderoso. El Estado nos pudo encerrar a todos en la casa, nos pudo agarrar si andaba... A mí me agarró una vez la policía que andaba caminando. ¿Qué está haciendo usted, señor? Y me pidieron los documentos. No es débil el Estado. El Estado es débil para algunas cuestiones y para otras no.